Bien. Bueno, continuemos entonces. Ya. Entonces, hablando del maltrato en la tercera edad, podemos tener el abuso físico, ya que estamos hablando ahí de las agresiones físicas, ¿no? Injurias, heridas o cualquier cosa que pueda generar dolor o discapacidad. El abuso sexual, cuando hay contacto sexual no consentido, ya, obviamente es eh, muy difícil que una persona de tercera edad consienta un acto sexual. Ya. Abuso psicológico, ya cuando se trata de infligir de alguna manera presión psicológica a través de infligir pena, dolor, angustia, de en base a expresiones, de forma verbal o no, pero que genere alteración emocional en la persona de tercera edad. Podemos tener también el abuso financiero o material, que es cuando se está explotando los recursos de la persona de tercera edad, ¿no? Como gastar sus fondos económicos, su sueldo, su pensión, hacer que vendan sus propiedades, etcétera, aprovechándose del hecho de dependencia que tiene la persona de tercera edad. Ya, eso incluso se interpreta desde el punto de vista de lo que es el derecho penal como un robo, ya, aun cuando él lo consienta. Tengan en cuenta que hay ese estado de dependencia en el cual él puede consentir hacer algo, pero está bajo presión del agresor. Ya, también tenemos lo que es el maltrato estructural, que esto aquí, por ejemplo, ya no solamente involucra a un agresor, sino involucra a todo lo que es la estructura social que debería proteger a la persona de la tercera edad, ¿ya? ¿No? Y que genere de alguna manera daño, ¿no? Como políticas sociales de salud, discriminación, etcétera. Y por último, la negligencia, que como les decía anterior, es el abandono, ¿no? El hecho de no cumplir alguna obligación o responsabilidad que tenemos sobre esa persona y que pueda generar obviamente un daño en él. Bien, ellos van a percibir el maltrato en base a tres grandes áreas, lo que es el abandono, la violación, ¿ya? Y la privación. ¿Ya? En cuanto al abandono, estamos hablando de aislamiento, desamparo, exclusión social, ¿ya? El hecho de que los hijos no lo visiten, por ejemplo, violación en cuanto a lo que son sus derechos humanos, sus derechos legales y de salud, y en cuanto a privación, el hecho de que no se le permita dar opciones de toma de decisiones, ya, o que puedan ellos manejar su aspecto económico, etcétera. Ya. Bien, los factores de riesgo. Estos son los factores que pueden tener ya tanto la víctima como el agresor. No significa que haya violencia, por si acaso, no es un indicador como lo que vimos cuando hablamos de violencia infantil, sino son factores que incrementarían el riesgo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de la víctima, es factores de riesgo si es del sexo femenino, si tiene más de 75 años de edad, si tenga alguna discapacidad que le genere dependencia, si tenga un estado psicológico como depresión o ansiedad, y que tenga aislamiento social, en el cual conviva solo con su agresor. ¿Ya? Una mujer de la tercera edad que tenga más de 75, que tenga un problema que le genere dependencia, esté con estado depresivo y conviva solo con su agresor, está en alto riesgo de sufrir violencia. ¿Ya? En cuanto al agresor,
¿ya? Generalmente son los hombres los que más maltratan en cuanto a la parte física, pero las mujeres más en cuanto a la negligencia. Ya, en cuanto al parentesco, frecuentemente los hijos y la pareja, más que todos los hijos, ya hay dependencia económica respecto a la víctima. ¿Qué significa eso? Que pongámosle, el abuelito sea el que mantenga la casa con su pensión, lo que sea. Entonces hay esa dependencia económica de la víctima, perdón, del agresor hacia la víctima. ¿Ya? Que tengan un trastorno psicológico como depresión, abuso de sustancias, alcohol, y que haya un aislamiento social, que tenga tal vez estados de estrés como el síndrome de burnout, que es una patología psicológica cuando hay un ambiente laboral donde hay mucha presión. Bien, en cuanto a la parte cultural, ¿ya? La transmisión intergeneracional de violencia, lo que les mencionaba, el ciclo del agresor es porque fue agredido, entonces en este caso el agresor también tal vez fue agredido por la misma víctima cuando era niño, ya que veamos como normal esa forma de violencia y que haya lo que se conoce como edadismo, que es la discriminación por la edad, ¿no? Hay el hecho de que una persona joven o un adulto aborrezca y por lo tanto discrimina a los viejitos, ¿ya? Bien, entonces, como decía, estos solamente son los factores de riesgo. Cuando más de estos hay, estamos ante una situación que pudiese generar violencia. Ya, algunos datos interesantes, ya, en cuanto a lo que acabamos de ver, fíjense, de cada 10 víctimas, ya 6 son mujeres, por eso es lo que decía anteriormente, 6 tienen más de 74, bueno, con algún problema psicológico, 7 con algún problema físico o enfermedad crónica, ¿ya? Otros con discapacidad, otros necesitan ayuda y otros necesitan atención de servicio social, ¿no? Entonces son números interesantes en cuanto a lo que es la parte de riesgo. Bien, en cuanto a los datos según sexo, miren, estamos hablando de la víctima acá, es casi por igual entre mujeres y hombres, o sea, aquí no hay diferencia de sexo, son víctimas tanto los hombres como las mujeres. Sin embargo, cuando hablamos ya de maltrato psicológico, las mujeres sufren más de maltrato psicológico que los hombres. En cuanto a lo que es negligencia, las mujeres, pero los hombres, vean, tienen mayor porcentaje que las mujeres. Y en cuanto a abuso económico, las mujeres. ¿Ya? Bueno, y abuso sexual, por lo menos de los datos estadísticos, 100%. ¿Ya? Por lo tanto, si bien en algunos aspectos es casi igual, también otra vez vemos algo de la parte de género en este aspecto. ¿Ya? Bien, ¿qué consecuencias trae? En cuanto a la persona abusada, puede traer problemas que pueden generar serios problemas en el estilo de vida de la persona, incluso que ponga en riesgo su vida, ya que eso puede significar que pierda su independencia, su vivienda, sus aspectos económicos, dignidad, seguridad, etcétera, e incluso su salud. Reduce su esperanza de vida. Pongámosle que una mujer tenía una buena salud y pudiese vivir tal vez 10, 20 años más, pero cuando hay este aspecto, pudiese hacer que los estados de depresión no dejen que coma, lo cual la debilita más, se empieza a aislar socialmente y eso va a generar
y que mueran más rápidamente. ¿Ya? Otras palabras, por decir rato, si hay 10 a 20 años más, de repente solamente vive 2 a 5 años más. ¿Ya? Bien, entonces, en cuanto a la prevención de este tipo de maltrato, ¿ya? Generalmente el problema es cultural, ya que es un proceso aprendido, como decía anteriormente, como principal causa. Por lo tanto, el trabajo de prevención más que todo es una tarea educativa en todos los niveles, desde la familia hasta lo que es la misma sociedad, tratando de evitar este tipo de violencia. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a actuar en lo que es la prevención primaria. ¿Ya? Entonces debemos tratar de detectar ciertos aspectos, ¿ya? O de alguna manera tomar ciertas acciones. Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Primero, detectar los factores de riesgo de la anciano y el cuidador, los que les puse al principio. ¿Para qué? Para reducirlos. Ya, porque si reducimos los factores de riesgo, probablemente no lleguemos a violencia. ¿Ya? Hay que buscar la forma de canalizar las intervenciones. En otras palabras, si bien no actuaremos directamente sobre esto, buscar la forma de que se intervenga. Actualmente hay instituciones que se dedican al cuidado de las personas de tercera edad, ¿no? Incluso hacen que se rehabiliten y puedan reimplantarse en la sociedad. ¿Ya? Apoyar a los cuidadores, que son los que a veces están a solas, y bajo situaciones de estrés pudiesen volverse agresores. ¿Ya? Entonces hay que estar vigilando constantemente cómo trabajan ellos, evitar situaciones de estrés y sobrecarga emocional que pudiesen hacer que se descargue la violencia sobre la persona de la tercera edad. ¿Ya? En cuanto a la prevención precoz, es reconocer precozmente el maltrato. ¿Ya? Para esto, ¿qué actuaciones debemos tener? Entrevistarnos directamente con la persona de tercera edad. Y eso es importante, ya que muchas veces con la persona de edad, los familiares no lo llevan al viejito y tratan de que uno los medique o haga cosas con ellos sin verlos. Pero es importante entrevistarnos con ellos para determinar ciertos aspectos. Hay que explorar cuidadosamente cualquier signo físico de violencia, explorar sus actitudes y estado emocional y procurar que el médico llegue a un diagnóstico lo más correcto en cuanto a la patología que se está tratando y ver si no tuviese alguna seña que pudiese ver con maltrato. ¿Y cuáles son esas señas? Las señales de maltrato. Bien, la más frecuente es cuando te cuentan una historia que nada tiene que ver con las lesiones. ¿Ya? Lo que dice acá, una explicación que no es coherente en base a lo que tenga la persona a la tercera edad. ¿Ya? No, por ejemplo, que la persona de tercera edad se haya caído de la cama y te lo traigan con una fractura de fémur, fractura de costillas, fractura del brazo, etcétera. Que eso no tiene nada que ver con una caída de una cama. Que se retrase en su estado de atención. Es mucho más señal que en el niño, incluso. ¿Ya? Que el viejito esté constantemente yendo a urgencia y cada vez que venga, siempre sea un motivo diferente. ¿Ya? Administración involuntaria de medicamentos, que manifieste que se está obligando a tomar algún medicamento. Claro que hay que también tener en cuenta el hecho de que pudiese haber demencia senil. Y bueno, o sea, eso a que el viejito también diga que le están obligando a hacer algo, ya que no es cierto, ¿no? Hay que tratar de determinar la realidad en ese caso, que no haya una respuesta adecuada a los tratamientos. ¿Eso por qué? Porque el abusador a veces no le da la medicación como corresponde a propósito, con el hecho de que más rápidamente fallezca.
ejemplo. ¿Ya? Que no hay una evolución adecuada de las lesiones, principalmente las úlceras de cúbito, lo cual indicaría negligencia, descuido, ¿no? A pesar que están tomando todas las medidas necesarias. Un cuadro de desnutrición sin motivo aparente, o sea, un viejito que coma bien, pero está desnutrido. Ya, porque suele pasar que también como forma de abuso les prohíben la comida, ya los viejitos. Ya, la deshidratación. Aquí, tanto por el hecho de que les niegan el acceso a los líquidos como forma de castigo, pero también como forma de descuido, ya que el viejito pierde la sensación de sed y se olvida de consumir líquidos y se deshidrata. ¿Ya? Y por lo tanto la familia debe estar dándole líquidos, por lo menos no a cada rato, pero por lo menos de forma constante. Ya por lo tanto la deshidratación nos estaría indicando un descuido de este aspecto. Que todo el tiempo se esté cayendo, que si bien puede pasar, aquí hay que tener en cuenta la educación en cuanto a la prevención también de caídas, que por cierto, yo doy una clase de ese tema más adelante, no me acuerdo cuándo, pero doy uno sobre lo que es la atención al paciente de la tercera edad, por si les interesa. Bien, aquí este aspecto también importante. Cuando la historia que nos está contando el paciente, el viejito, no concuerda con lo que te cuenta la persona que está abusando de él. ¿Ya? Si nosotros vemos una actitud de miedo del viejito ante la presencia de esto, ¿ya? Por eso siempre que se evalúa a una persona de tercera edad, hay que evaluarlo tanto en presencia del cuidador como a solas. Y así uno puede darse cuenta de esa actitud que cambia claramente cuando está a solas que cuando está con el cuidador. ¿Ya? Su estado emocional generalmente suele estar con estados de depresión, ansiedad o incluso estados confusionales agudos que requieren a veces tratamientos médicos para resolver. Este estado confusional se puede ver a su estado psicológico, se puede ver a descuido en cuanto a alimentación y la hidratación, mala medicación en cuanto a la parte de abuso, ¿no? Pero también puede verse otros aspectos que también hay que valorar, como el mismo hecho de lo que es el daño en el cerebro por la edad. ¿Ya? Un aspecto que siempre nos tiene que llamar la atención es el hecho de que el cuidador no quiere dejarlo a solas con uno, justamente por el miedo a que nos cuente lo que está pasando. ¿Ya? Bien, entonces esas cosas nos harían sospechar de que está ocurriendo este aspecto. ¿Ya? Bien, ¿qué intervenciones podemos hacer en estos casos y que pueden ayudar? ¿Ya? Por si acaso, la valoración de la violencia en las personas terceras es bien difícil, ya que no es fácil, justamente porque las personas de la tercera edad ya tienen a veces daño a nivel cerebral y a veces pudiese haber una mala interpretación de la información por eso, o el viejito que ya tiene demencia senil y que a veces dicen que está maltratando, pero no es cierto. Entonces, es bien difícil determinar si realmente hay violencia o no. En algunos casos es más evidente que en otros. Entonces, vamos a ayudarle de la siguiente manera. Evitar el aislamiento social. ¿Ya? Para eso tiene que haber servicios de atención a domicilio. ¿Ya? Hay que procurar que vayan a centros de día, que son lugares donde los viejitos hacen actividades con otros viejitos. Hay, por ejemplo, en la villa hay uno, no sé dónde más, pero sé que hay en la villa uno, donde a veces tienen actividades
y eso les permite que no estén aislados socialmente y por lo tanto evita que estén en riesgo. ¿Ya? Y en algunos casos que se dé tutela a servicios sociales, ¿no? Eso para que haya una vigilancia de que no estén siendo abusados. Hay que procurar simplificar la medicación, ya que no se dé un montón de medicamentos, sino que se reduzca para que haya menos opción de dependencia. Hay que adecuar la vivienda a las limitaciones del anciano, ver forma de que él no se caiga, por ejemplo, poner barandas, pisos menos resbalosos, zapatos adecuados, etcétera, y valorar la necesidad de institucionalizarlo. Eso significa meterlo a un asilo o un lugar donde se lo pueda cuidar, si es que la familia no puede garantizar la atención. ¿Ya? Entonces, esos son los aspectos más importantes en cuanto a lo que es la intervención de ayuda a la persona de la tercera edad. Otras cosas que podemos hacer en este tipo de personas es tratar de hacer un plan familiar, ¿ya? En el cual no solamente sea uno solo el cuidador, sino que haya una rotación en la familia. Así se reduce el riesgo. ¿Ya? El otro es que siempre haya un acompañante más aparte del cuidador. ¿Ya? Para también reducir el riesgo, ¿no? ¿Ya? Generalmente se debe preferir personas que tienen una edad suficiente como para poder también defenderse. Estamos hablando no de niños, ¿no? Porque muchas veces pueden dejar un niño, pero un niño ustedes saben que también puede ser abusado, ¿no? Bien, entonces cuiden a sus viejitos, no se olviden que ustedes también son viejitos en potencia. Bueno, como hablo bastante rápido, creo que nos dé tiempo de preguntar. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces espero que les haya gustado. Vayan a disculpar por haber empezado tarde, pero hubo un problema técnico. Ya, si les interesa, yo todos los sábados estoy dando estos seminarios. Ya, en Facebook suelen publicar la propaganda todas las semanas, ahí pueden estar atentos. Y si les gusta alguna temática similar, son bienvenidos. ¿Ya? Entonces, hasta un siguiente sábado. Su certificado, coordínenlo con Carola, que está en el grupo de WhatsApp. Ya para si se los envía en digital o lo pueden recoger en físico. ¿Ya? Bueno, gracias por estar. Que pasen un buen fin de semana. Se cuidan. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Por si acaso, antes que me olvide, las diapositivas y el video se los voy a subir a su grupo de WhatsApp, donde están ahí más tardecito, así que no se desconecten del grupo de WhatsApp. Ahora sí, chao, chao.